sea crucificado. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos venir aquí a alabar tu nombre, tener este servicio, Señor. Gracias por permitirnos llegar. Y Padre, pedimos tu bendición una vez más para la enseñanza y predicación de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos. Gracias por ser tan bueno y estar con nosotros. En tus manos estamos. Oramos en Cristo. Amén y amén. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Este es el tercer servicio que tenemos en este día, en verdad. Ha sido maravilloso estar desde las 6 de la mañana, bien tempranito aquí, antes de que el sol saliera, y celebrar con himnos, cantos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos que esa era la garantía que nosotros tenemos de que la palabra de Dios es verdad y de que el sacrificio de Cristo no es en vano, ni tampoco la predicación de la palabra de Dios es en vano, porque Cristo ha resucitado. Ahora, el día miércoles me pareció particularmente a mí muy me pareció muy, tenía la palabra, muy distinguido, si quiero decirlo así, muy sorprendente el hecho de cómo el pastor Quiles habló una pregunta, y no estaba en sí la pregunta en el Evangelio de Juan, donde él predicó, pero su mensaje fue maravilloso. Pero esta es una pregunta de Pilato, de Poncio Pilato, el gobernador en aquel entonces de Judea, el gobernador romano. Y la pregunta era, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué haré de Jesús? Y el pastor nos predicaba con respecto que Pilato llegó un momento en su vida en una encrucijada sin salida y se preguntaba y le preguntaba a la gente, ¿qué haré de Jesús? Y yo me acordé de que en sí era una pregunta, porque la busqué en el Evangelio de Juan y no la encontré, donde estábamos estudiando. Pero yo me acordaba que era una pregunta, entonces la busqué en el Evangelio en los otros evangelios y la encontré en Mateo y está aquí en el capítulo 27, verso 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? El pastor hablaba que era un poco raro o sorprendente hacer una predicación de el gobernador, de un gobernador romano, de un incrédulo, hacer una predicación de uno que no es creyente. Sin embargo, está allí en la palabra de Dios y él conectó fabulosamente la enseñanza, el mensaje y las palabras que este hombre dijo, la pregunta que él dijo, ¿qué haré de Jesús? Y Mateo se hace la misma pregunta, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Llamado el Cristo, posiblemente para él no era el Cristo, y el Cristo es en el griego para ungido, y en el hebreo es Mesías. O sea, aquí tenemos uno que se llama Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo?
y el pastor nos predicaba con respecto de qué vamos a hacer ahora nosotros. Pilato se encontraba en una encrucijada nada favorable. Posiblemente él hubiera querido estar en cualquier otra parte, menos en ese momento, ahí en Jerusalén, ante la turba, ante la prole, ante el gentío de judíos enardecidos. Y Pilato les preguntaba, ¿qué haré de Jesús? Y ahora él conectaba y decía, ¿qué vamos a hacer nosotros de Jesús? ¿O qué estamos haciendo nosotros de Jesús? Y él hablaba como muchas veces somos pasivos, callamos, no comunicamos, no anunciamos. Ese era su mensaje. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hizo Pilato? La gente respondió y dijo, crucifícale, crucifícale. Y finalmente fue crucificado. Y él fue crucificado por los romanos, por propuesta de los judíos, pero todo eso cumplía la profecía de la muerte de Cristo. Y fue crucificado, déjeme decirlo así, por mí y por usted. Ahora, pensando en Pilato, y es raro hacer una predicación de un crédulo, de un gentil, pensando en Pilato, él dijo otras preguntas, y muy interesantes, cada pregunta que él hizo de Jesús, otras preguntas. Preguntas que en el momento igual, en ese tiempo, en ese momento, cuando Cristo está siendo juzgado y condenado al Calvario, a la cruz, a la crucifixión, eran muy difícil de responder. No había respuesta. No había respuesta sencilla. No había respuesta clara. Para la mente de Pilato, una mente formada y creada bajo las filosofías del Imperio Romano y bajo la filosofía griega que prevalecía en todo el mundo antiguo, de repente se encuentra con un personaje llamado Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, y hace cuestionamientos de una manera, de otra manera, de una forma, de otra forma, y no alcanza a entender del todo. Y yo espero que usted y yo esta noche, aunque Pilato no lo entendía del todo, y creo que nunca lo entendió del todo, o nunca entendió nada, que usted y yo sí entendamos algunas cosas. Por ejemplo, antes de esta pregunta, él hizo otra pregunta. En el versículo 17 de Mateo 27, vea lo que dice allí. Si lo tiene, dígame amén. Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato. ¿Quién habló? A ver, quiero saber que está aquí. ¿Quién habló? Pilato. Estamos hablando del mismo personaje. Y habló haciendo una pregunta. O sea, Pilato está haciendo preguntas, está haciendo cuestionamiento porque no entiende del todo por qué está ahí él, por qué está ahí Jesús, por qué lo acusan, de qué lo acusan, no entiende. Y entonces se menciona que en el tiempo de la Pascua había la tradición de dejar suelto un preso. Y entonces Pilato, pensando un poquito, pues voy a sugerir que dejen preso a Jesús. Pero la gente, en vez de querer preso a Jesús, quien nunca hizo un delito, nunca hizo un pecado, la gente prefirió a Barrabás, un criminal.
en vez de Cristo. Nos dice que reunidos pues allí le dijo Pilato: ¿qué queréis que os suelte? ¿O a quién queréis que os suelte? Perdón. ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Cuando ellos dijeron no a Cristo, a Barrabás. Bueno, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Entre las dos personas no hay comparación uno con el otro. Uno era malhechor y criminal de por vida. Cristo era y es el ser más santo de todo el universo. Una y otra vez Pilato le dijo, lo mostró al pueblo y dijo: no encuentro delito en él. No lo encuentro, no hay. Ahora, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado en Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. ¿A quién dijeron? Ahora escuchen. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A cuál de los dos? Ellos eligieron Barrabás. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la misma disyuntiva si queremos a Cristo o queremos al mundo? ¿Queremos a Cristo o queremos al pecado? ¿Queremos a Cristo o queremos la indiferencia, la vanidad, la iniquidad? Queremos a Cristo. Es como este día, y particularmente este día, puedo decirle a ustedes, no es para estar paseando ni turisteando. Este día es para estar en la casa del Señor. Pero ¿qué prefieres? ¿Turistear o estar en la casa del Señor? ¿Qué prefieres? ¿Dándote el gusto tú o dándole gusto y agradando a Cristo? ¿Qué prefieres? ¿Alguien me está escuchando? Tenemos tantos días para turistear. Tenemos tantos días para salir, para viajar, para ir de aquí para allá y de allá para acá. Pero ¿por qué este día? ¿Por qué este día? No sé, ¿alguien me está escuchando? Lo que te quiero decir que todos en un momento dado estamos tomando o prefiero a Cristo o prefiero esto. ¿Por qué? Siguiente. Versículo número 23. ¿Está ahí conmigo? Amén. Otra pregunta, otro cuestionamiento de Pilato. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Otro cuestionamiento. Pilato no entendía. Explíquenme, díganme. Alguien tome la palabra y díganme con una acusación verdadera: ¿qué mal os ha hecho? Y en la mente de este gentil incrédulo y influenciado por la llamada justicia romana, no le cabía en su mente que ese hombre podía o debería de morir sin previo acusación. Es como aquella parte de Pablo y Silas en Filipos, cuando fueron azotados después
de que liberaron una muchacha con un espíritu inmundo y los metieron en la cárcel y los metieron al calabozo más profundo, y después vino el terremoto, y después el carcelero de Filipos, el encargado de la cárcel, se iba a matar porque los presos ya no estaban en su lugar, y Pablo dice: hey, no te hagas daño, detente, párate. Aquí estamos todos, nadie se ha escapado. En la ley romana es vida por vida. Se te escapa uno, mereces morir porque se te escapó, soldado. Esa es la ley romana. Se habían escapado varios, no había ni uno al momento, estaban en otra parte por allí, pero él al asomarse no había nada, no había nadie. Y dijo: wow, ni 10 ni 20 vidas me alcanzan, mejor de una vez me doy cuello. Y cuando se estaba dando cuello, Pablo dice: párate, detente, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Antes de esto, dice, escúcheme bien, póngame atención, dice que cuando los acusaron, los mandaron a azotar. ¿Te imaginas? Fueron azotados y luego fueron enviados al calabozo. Y allí dice que a medianoche cantaban himnos. Después vino el terremoto y después el carcelero se salva, él y toda su casa, se bautizan y hacen una fiesta de júbilo ahí, de alegría, por la salvación que había venido a la familia y a la casa del carcelero de Filipos. Al día siguiente, los alguaciles de la ciudad, romanos, finalmente mandaron y investigaron y dijeron: suelta a esos hombres, ya que se vayan, suéltalos. Y Pablo dijo: no, nada que nos sueltes, que vengan ellos mismos y nos digan que nos podemos ir. Ellos mismos que nos mandaron y nos azotaron y nos mandaron al peor de los calabozos, que vengan ellos, porque somos ciudadanos romanos. Entonces va el emisario y les dice: espérate, la regamos. A quien azotamos ayer y mandamos al calabozo son ciudadanos romanos, y ellos me dijeron que sin juicio ni sentencia nos mandaron, nos azotaron y nos mandaron al gobierno, al peor calabozo, ¿verdad? Sin juicio, sin sentencia. Y entonces ellos tuvieron, y ellos son ciudadanos romanos, entonces tuvieron miedo y dijeron: wow, ciudadanos. Y nosotros pervertimos el derecho. Si son ciudadanos romanos, tenían que haber sido juzgados bajo la ley romana. Y ahí van, disculpe la expresión, los alguaciles, los líderes del ejército, los jefes van a decirle, y lo que iba a pedir disculpas es que van con la cola entre las patas. La regamos, ¿qué vamos a decirle? Señores, tengan la amabilidad, están libres, están absueltos, no encontramos nada en ustedes. Tengan la amabilidad de salir. Ese era el derecho romano. Para Pilato, en su mente, allí presentaba a Jesús y se cuestionaba: ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Diga, alguien, póngase de pie, acúsenlo. ¿De qué se le acusa? Yo lo he analizado, lo he examinado, no he encontrado ningún delito en él. ¿Qué mal lo ha hecho? Cristo era y es el ser más santo de toda la historia, de todos los tiempos, de toda la eternidad, de todo el universo. ¿Qué mal ha hecho? Sin embargo, esa pregunta prevalece hasta nuestros días. ¿Qué mal ha hecho Jesús para ti y para mí? Que a veces le servimos con toda clase de indiferencia. ¿Qué mal ha hecho Jesús para ti y para mí? Que no somos los fieles que deberíamos de ser. ¿Qué mal ha hecho Jesús para ti y para mí? Que le damos la espalda
que le abandonamos, que le dejamos, que preferimos muchas veces el mundo que preferirlo a Él. ¿Qué mal nos ha hecho? Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué mal nos ha hecho? ¿Qué mal te ha hecho a ti? ¿Qué mal me ha hecho a mí? Y en la mente de Pilato, ¿qué mal os ha hecho? Diga, alguien dígalo. ¿Qué mal? Pero ¿cuántas veces los cristianos hoy en día, por cualquier cosa que pasa alrededor, dejan a Cristo, a Dios y las cosas de Dios? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal te ha hecho? Y de Jesús nunca vamos a encontrar que Él nos ha hecho un mal. De Jesús siempre vamos a entender que Él anduvo entre nosotros haciendo bienes. Y déjame decirte, sigue haciendo bienes. Mi vida es resultado de las cosas buenas que ha hecho Jesús. Mi familia es resultado de las cosas buenas que ha hecho Jesús. Esta iglesia es resultado de las cosas buenas que ha hecho Jesús. Tu familia, tu vida, tu matrimonio es resultado de las cosas buenas que ha hecho Jesús. ¿Por qué le damos la espalda a Jesús? ¿Qué mal te ha hecho? ¿Qué mal? ¿Por qué mal quieres dejar el camino del Señor? Otra pregunta. Vámonos ahora en el libro de Juan, donde el pastor Quiles estuvo tratando con nosotros. Y Juan, capítulo 18, encontramos otra pregunta, versículo 29. 18, 29 de Juan. Si ya lo tiene, dígame amén. Ya debí de haber terminado el mensaje y apenas voy como a la mitad. Pero oren por mí que lo termine pronto. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿Qué acusación? Es una pregunta. ¿Qué acusación? No hay. No había una acusación seria, verdadera, honesta. No lo había. ¿Qué acusación? Son cuestionamientos que este hombre, gobernador de Judea, Poncio Pilato, gobernador romano, impuesto por el imperio romano, él mismo se cuestionaba y cuestionaba a la gente: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y en verdad no hay ninguna acusación, porque este hombre era y es santo, santo, santo. Otra pregunta. En el versículo 33, está ahí, Juan 18, 33. ¿Está ahí? Dígame. Amén. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ahora está hablando con Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? En el imperio romano solo se reconocía un rey. Más adelante ellos mencionan y el pueblo judío dijo esta declaración cuando Pilato le dijo: ¿a vuestro rey queréis que os crucifique? Y la gente decía: crucifícale, porque no tenemos más rey que César. De hecho, hubo un tiempo en la historia primitiva, hubo un tiempo en el cual, póngame atención, los cristianos era prohibido llamar rey a otro rey que no fuera el emperador romano. Era prohibido. Inclusive era no solamente cuestión de maltrato, sino de cárcel y en algunos casos hasta de muerte. Algunos tiempos hasta de muerte, el que alguien dijera: Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Jesucristo es rey. Eso era
como ponerle sentencia a tu vida. Jesucristo es rey. Los mismos judíos, esa turba, mencionaron: no tenemos más rey que César. César es el rey. Pilato se encuentra frente de Jesús. ¿Eres tu rey? ¿De los judíos? ¿Eres tu rey? Escúchame. Respuesta: Jesús no solamente es rey de los judíos, es rey de reyes y señor de señores. Ojalá que permitamos a nosotros que Él sea nuestro rey. Que permitamos nosotros que Él gobierne nuestra vida. Que permitamos nosotros que Él nos guíe y nos conduzca, y que su carácter, su forma se vaya formando en nuestra propia vida. Y que Él señoríe, Rey y Señor, que Él señoríe en nuestra vida. ¿Eres tú el rey de los judíos? No solamente el rey de los judíos, es el rey del universo. Y en el universo es el rey de mi vida. ¿Es el rey de tu vida? Pues dígame. Es el rey de nuestra vida. Como el corito decía, es el rey de los cielos, es el rey de la mar. ¿Qué más? ¿Cómo dice? Es el rey de mi alma ya. Otro cuestionamiento. Vemos en el versículo 37, en el 36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Otra vez la pregunta, ¿verdad? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, porque todo aquel que habla la verdad oye mi voz. Wow. No solamente ahora reconoce mismo Jesús que es rey, y como dije, no solamente es rey de reyes y señor de señores. Pero ahora Jesús, por lo que puedo analizar, habla algo un poquito más. Porque recordemos que la profecía en Isaías 53 dice: enmudeció y no abrió su boca. Y cuando Jesús es cuestionado por Pilato, así enmudeció y no abrió su boca. Ahora abre un poco su boca Jesús. Yo para esto he nacido, rey, rey de reyes y señor de señores. Y para esto he venido al mundo. Y ahí donde abre un poquito. Para dar testimonio de la ¿qué? ¿Verdad? Eso es bien interesante. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Jesús está diciendo algo que en la mente del gobernador Poncio Pilato de repente está metiéndose. Jesús directamente se mete en el terreno de la mente de Pilato. Directamente se mete. Pienso con toda intención. Revela algo que en la mente de Pilato no es posible, no es real. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la, ¿qué dice? Verdad. En la mente, criada y formada bajo las filosofías romanas y griegas, era imposible conocer la verdad. En la mente de ellos no hay verdad absoluta. Había una filosofía en la cual ellos trataban de
Ellos trataban de investigar dónde está la verdad, sabiendo que nunca iban a llegar a conocer la verdad. Una verdad absoluta. Eso prevalece hasta nuestros días, porque hoy en día el mundo en su filosofía piensa, hay verdad, pero no hay verdad absoluta. Tal vez no entendemos esta palabra, o sea, verdad única. Porque para lo que tú es verdad, para mí no es verdad. Yo tengo otra verdad y tu verdad vale igual que mi verdad. Así se maneja el mundo. ¿Alguien me está escuchando? Esta idea, todavía prevalece hasta este tiempo. En la mente de Pilato, quien estaba criado con estos conceptos, fue formado con estos conceptos, cuando escucha la verdad, vean ustedes el siguiente versículo, por favor. Vean ustedes, 38. ¿Está ahí conmigo? Amén. Dice, le dijo Pilato, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? Si nadie sabemos qué es la verdad. Nadie sabemos dónde está la verdad. Verdad única, verdad absoluta, verdad, disculpe la redundancia, verdadera. Verdad verdadera. Cada quien, dice la Biblia, proclama su propia verdad. Tú puedes, dice en la mente de Pilato, es que nosotros hemos buscado la verdad y la verdad y la verdad y no hemos encontrado no hay verdad absoluta. Pero la respuesta a esta pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Sí hay respuesta, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Él es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Sí hay verdad absoluta. El mundo trata de decir y trata de enseñar, como en los tiempos del Imperio Romano, en su mente, no, lo que es verdad para ti, para mí tal vez no es verdad. Lo que es verdad para aquellos, tal vez para nosotros no sea verdad. Cada quien busca su propia verdad. Ok, si tú quieres verlo así, está bien. Y la Biblia así también lo menciona. Cada quien anda en su propia verdad. Pero para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sí hay una verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Y eso para mí me llena de tanta satisfacción, que no estoy en un camino de mentira, estoy en el camino de la verdad. Camino de la verdad. Camino de la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Bueno, entre tanto se me perdió el bosquejo, pero solamente quería meterme un poquito en la mente, como el pastor Quiles nos introdujo el día martes, el día martes, sobre qué haré de Jesús. Él es la verdad. Este mundo lleno de mentira necesita saber la verdad. La verdad es Jesús. La verdad no es una religión. La verdad no es una iglesia. La verdad no es una idea filosófica. La verdad no es una ideología. La verdad es Cristo. Y dijo Cristo, y conoceréis la verdad, a Cristo. Y la verdad os hará libres. Pilato, sí existe la verdad. Y la verdad está enfrente de ti. Piensa por un momento. Es muy posible en poco tiempo después de ese encuentro de Pilato con Jesús, fue quitado como gobernador romano. ¿Ya? Fue quitado, fue enviado a otras partes. Un día murió. Y Pilato está en el infierno. Si no se arrepintió, que es muy posible que no,
Si no se arrepintió, está en el infierno. Y en el infierno yo pienso que él está en su conciencia como el hombre rico. En su conciencia está diciendo, estuvo frente de mí la verdad. Yo escuché la verdad. Yo miré la verdad y no creí en él. Y ahora estoy aquí condenado por toda la eternidad. Estuvo enfrente de mí la verdad. La verdad que me podía salvar. La verdad que me podía perdonar. La verdad que podía redimir mi alma. La verdad que me podía librar de este infierno. Y yo, por mi mente, como fue formada, que no hay verdad absoluta. No hay verdad verdadera. No creí en él. Pues como dice el canto, yo sí he creído. Padre, gracias por tu palabra esta tarde y oramos que tu palabra sea de bendición y gracias por este maravilloso tiempo. Gracias por hablarnos y dejarnos ver algunas cosas aquí de estas preguntas que hizo el gobernador romano Poncio Pilato. ¿Cuántos en esta tarde podrían decir, pastor, la verdad, Dios me ha mostrado algo en mi vida también, que Dios nos ayude, que Dios me ayude? ¿Habrá alguien que dice amén, amén, amén? Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Sigue bendiciendo este momento y el resto del servicio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.